Hola Ricardo, buenas noches a la gente de Objetivo, a la gente del canal. Esta es la segunda salida, tal como habías anticipado, es desde Roma. Estamos en el ingreso de la Universidad Roma III, donde se inauguró ayer la 19 conferencia de la Sociedad Europea para Historia del Pensamiento Económico, con una conferencia inaugural, valga la redundancia, sobre el estancamiento de largo plazo. Esa idea de estancamiento secular, que ha sido muy discutida en economía, reaparece. Yo suelo decir, las ideas económicas no mueren, simplemente permanecen dormidas y reaparecen periódicamente en la discusión de los economistas. En el día de hoy, bueno, acabo de hacer la presentación de mi trabajo sobre desempleo e inflación, y realmente el ambiente de la conferencia es algo gratificante. Hay más de 300 personas que participan del evento de esta institución, y la organización que han hecho 3 universidades de Roma, que son quienes nos han recibido, es realmente excelente. Pero vamos a un comentario, y el comentario inicial que quería hacer es sobre qué se discute hoy aquí en Europa. En realidad, algo obviamente distinto de lo que pasa en Argentina. La discusión es que existen indicadores que muchos de los países con problemas comienzan gradualmente a salir de una situación de crisis realmente muy importante, pero hay una preocupación con un país en particular, Grecia. La discusión sobre si Grecia podrá o no cumplir los compromisos está atravesada además por cuestiones políticas, porque desde la perspectiva del gobierno griego existen quienes piensan que es más conveniente una ruptura y quienes confían en que la negociación lo va a sacar. Creo que la razonabilidad finalmente deberá primar para permitir que la Unión Europea continúe ayudándole a Grecia y Grecia sea capaz de salir de una situación realmente muy crítica. Las obligaciones de pago de deuda externa, no solo con el Fondo Monetario, con los acreedores en general, es realmente muy importante. Pero me gustaría en este comentario volver sobre Argentina, revisando desde aquí, desde la distancia, la información que llega, los números que se van conociendo, y ratificar aquello que dijimos en más de una oportunidad, Ricardo, sobre los problemas de la estructura de la economía argentina, que este gobierno claramente no va a poder resolver. Más allá de lo que ocurre en la superestructura política, más allá de los éxitos y los fracasos de las decisiones políticas, lo que está claro que por debajo de eso existen un conjunto de situaciones muy complejas y vale la pena citar algunas de ellas. Dijimos en la salida anterior que el tema de paritarias era un problema, y es un problema no solo porque significa un conflicto, sino porque además tiene que ver necesariamente con lo que ocurre con el poder de compra y consecuentemente con ello con la demanda. La economía no se está recuperando el nivel de actividad a pesar de los esfuerzos del gobierno, y adicionalmente podemos decir que la inflación goza de buena salud. Hay 2 o 3 problemas que el próximo gobierno va a tener que atender, que este gobierno intentará llegar de la mejor manera posible, y esos problemas son, además de la inflación, el nivel de actividad, el nivel de recesión. Seguramente aparecerá en algún momento nuevamente la discusión del atraso cambiario. El frente externo de Argentina es muy complejo, esto le va a pegar, ya lo está haciendo, y me gustaría agregar un elemento más a los problemas de competitividad cambiaria que surgen como consecuencia del atraso cambiario, que es la situación de Brasil. Los números del primer trimestre de Brasil son malos, para Córdoba eso es malo, de manera tal que yo diría que podríamos seguir considerando lo que dijimos en los programas anteriores, de que vamos a seguir por un andarivel complicado, con bajo nivel de actividad, quizás con alguna recuperación si hay insistencia en empujar el consumo, pero que vamos a llegar al cambio de gobierno con ciertos problemas sin solucionar, y hasta ahora, como alguna vez dijiste en un programa, quienes aspiran a suceder al actual gobierno no han explicitado recetas muy claras de cómo se resuelve esta cuestión, que será por un lado el frente fiscal, que será por otro lado el frente externo, que será la estabilidad de precios, y que será porque no se debe descuidar la necesidad de que no haya un cambio tan abrupto que signifique, por ejemplo, una caída de poder de compra demasiado importante. Estos problemas son la agenda del próximo gobierno. Para este gobierno son simplemente las últimas puntadas de este proceso en el cual cada vez se le hace más difícil encontrar explicaciones para los desequilibrios de la economía. Nos vemos en la próxima salida, y aprovecho para saludar allí a, si he leído bien
lo que me manda la producción va a estar la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, que seguramente podrá hablar de competitividad cambiaria, y a su vez aprovecho porque vi que va a estar Daniel Gataz, con quien escribimos un pequeño libro de historia del pensamiento, que hoy se lo entregaba al presidente de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento, el profesor Cardoso, porque el año pasado, cuando estuve en la conferencia de Lausanne, había quedado en deuda con él, pero ya lo tiene el presidente de la Sociedad Europea para la Historia del Pensamiento Económico. Te mando un abrazo, Ricardo, le agradezco a la gente de Canal C la posibilidad de que editen lo mejor que puedan esto que seguramente tiene algunas deficiencias técnicas, obviamente.